sino solamente en la presencia de nuestro Dios. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Quiero leerte esta parte de la escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una palabra clave ahí que dice que si nosotros nos humillamos y que si nosotros clamamos a Dios, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Muchas veces nosotros necesitamos, en este tiempo, necesitamos clamar a Dios, necesitamos buscar el rostro de Dios, necesitamos humillarnos ante su presencia. Hay una historia en la Biblia, en Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 2, verso 24, y quiero hablarte sobre un punto de partida, sobre un punto donde nosotros debemos iniciar. Quizás hasta este día tu vida ha sido diferente, pero a partir de hoy Dios quiere tratar nuevamente contigo. A partir de que tú digas: hasta aquí he llegado, hasta aquí es el punto, mi punto de partida, un punto nuevo, donde voy a empezar a visualizar la vida de una forma diferente, donde la misma visión que yo he tenido la voy a ver desde otra perspectiva. Esa visión, eso lo mismo que tú has visto siempre, Dios quiere mostrarte un punto diferente, una perspectiva diferente, un punto de vista diferente. Porque muchas veces lo que necesitamos está más cerca de nosotros de lo que nosotros mismos pensamos o andamos buscando. Eso que quizás estás buscando incluso está en ti mismo, está contigo, está en ti. Pero muchas veces, por enfocarnos en lo que nos hace falta, no nos damos cuenta de que realmente la solución a tus problemas, la solución a tu vida está en ti mismo. Y quiero leerte esta escritura en Éxodo capítulo 2, el verso 24. Y lo vamos a leer desde el verso 25. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Quiero compartirte estas palabras claves, que el pueblo de Israel estaban en una situación muy difícil. Ellos estaban esclavizados. El rey que les había permitido llegar a ese país, el que los había adoptado como parte de su pueblo, cuando José llegó a esa ciudad y se convirtió en el hombre más importante en Egipto, y toda la familia de José vino a ese lugar y llegó y habitó, pero pasaron muchos años, y el rey que conocía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, murió, y se levantó otro faraón que no conocía a José. Y entonces este hombre empezó a esclavizar al pueblo de Israel, por temor a que vinieran sus enemigos y se unieran el pueblo de Israel a sus enemigos, y los empezó a esclavizar, empezó a matar a los niños, empezó el pueblo de Israel a vivir en servidumbre, y por mucho tiempo vivieron en esclavitud, por mucho tiempo adoptaron la mentalidad de esclavos, sin saber que ellos tenían una promesa. Pero se acordaron. Un día ellos empezaron a ubicar la realidad en la que se encontraban.
No sé si tú has ubicado tu realidad, pero es importante que nosotros ubiquemos esa realidad. Entonces, el pueblo de Israel empezó a clamar porque vio la necesidad, la opresión tan grande con que los oprimían. Y ellos empezaron a clamar a Dios. Empezaron a clamar al Dios de sus padres. Y muchas veces el día de hoy necesitamos clamar a Dios. Necesitamos clamar a Dios. Hemos dejado de clamar a Dios. Hemos dejado de buscar a Dios. Y el pueblo de Israel empezó a clamar a Dios. Pero dice el verso 24 que después de que ellos empezaron a clamar y subió a Dios el clamor de ellos, Dios oyó desde los cielos, oyó el gemido de ellos. Número 1. Número 2, se acordó de su pacto, del pacto que había hecho con Abraham su siervo, con Isaac y con Jacob. Y entonces miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y los reconoció, pero el pueblo de Israel empezó a clamar. El pueblo de Israel tuvo que clamar para que Dios volteara a verlos, para que Él volteara la mirada hacia ellos. Y nosotros necesitamos clamar para que Dios vuelva su mirada a nosotros, para que Él nos escuche, para que Él se acuerde de nosotros, de que un día el Señor hizo pacto con nosotros, para que Él nos mire, para que Él nos reconozca. Entonces, en el capítulo 3, el verso 7, dice la palabra: y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he decidido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Le está hablando a Moisés. Pero quiero que notes 4 puntos muy importantes que Dios hizo. Número 1, Él dijo. Número 2, Él vio. Número 3, Él oyó. Y número 4, Él descendió para poder librar al pueblo de Dios. Y Él designó a una persona. A esa persona se llamaba Moisés. Y en el verso 4, en el capítulo 4 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y respondió: una vara, échala en la tierra. Entonces, hay 3 cosas que quiero compartirte. Número 1 es la realidad en que Moisés se encontraba. Si ustedes se acuerdan de la historia, Moisés creció en Egipto. Moisés vivió ahí en el palacio como un príncipe. Pero por cometer un asesinato, él huyó al desierto, vivió 40 años, encontró a una persona que se llamaba Jetro, tenía 2 hijas y se casó con una de ellas que se llamaba Séfora. Entonces Moisés empezó a trabajar ahí, pasaron 40 años trabajando, hasta que un día tuvo un encuentro con Dios. El relato de la Biblia dice que él vio una zarza que ardía y no se consumía. Y pasaron muchos días y él decidió ir a ver qué es lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que Dios lo estaba llamando. Dios estaba hablando a su vida. Y yo no sé cuántos de ustedes Dios les está hablando. Y Dios les ha estado hablando por muchos años, por muchos días, por muchos meses. Y no has querido responder al llamado de Dios. Y sabes que Moisés, cuando Dios lo llamó y le dijo: ¿sabes qué? Mi pueblo está esclavizado y quiero que tú vayas a librarlos. ¿Y qué es lo que piensas que dijo Moisés? Él dijo: no me van a creer.
¿quién me va a creer a mí que Dios me está hablando si yo soy un asesino? Él estaba ubicando su realidad. Estaba ubicando su realidad, y su realidad era una realidad de incapacidad, era una realidad de un mal pasado. Su realidad era equivocaciones por muchos años, y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Es que me siento incapaz, es que no puedo, es que soy torpe, es que no puedo hablar, es que no entiendo, es que no sé leer. Y empezamos a poner muchas excusas, empezamos a poner trabas, empezamos a poner tantas cosas debido a nuestra incapacidad. Por mi pasado, es que vengo de una familia que no es cristiana, vengo de una familia muy pobre, es que vengo de una familia herida, con sentimientos encontrados. Y su pasado, el pasado de Moisés, era que era un asesino, era que un golpeador, era alguien que salió y abandonó a su pueblo. Y muchas personas se encuentran en esa situación, o por sus equivocaciones. Es que me he divorciado, es que estoy solo, es que soy drogadicto, es que soy alcohólico, es que pasé por esto, es que estuve en la cárcel. Y hay muchas excusas por nuestras equivocaciones. Es que he pecado, es que aún sigo viviendo en pecado. Y todas esas equivocaciones están en nuestra realidad. ¿Cuál es tu realidad el día de hoy? ¿Qué es lo que estás viviendo? Es que no me alcanza el dinero, es que no puedo pagar la renta. Tantas cosas que vienen a nuestra vida. Es que el COVID. Muchas personas hoy ponen como excusa eso. Pero ¿cómo van a regresar a la iglesia? ¿Pero cómo van a abrir los servicios? Por aquí cerca de donde estamos hay un sobre ruedas. Y si tú vieras la cantidad de personas que están a 1 centímetro de distancia. ¿Qué sana distancia ni qué nada? Y la gente quiere poner como excusa eso. Ay, es que ¿por qué van a abrir los servicios? ¿Por qué van a ir para allá? Tú has visto los tianguis, tú has visto los centros comerciales, tú has visto los transportes públicos, y porque ahí nadie dice nada. Y cuando vamos a la casa de Dios y cuando vamos a abrir un servicio, todos están diciendo un montón de cosas. Hay tantas personas haciendo actividades, pero cuando le dices que vamos a regresar a la iglesia, se asustan y dicen, ¿pero por qué vamos a regresar a la iglesia? ¿Acaso no vas al tianguis? ¿Acaso no vas a tu zumba? ¿Acaso no vas a tu supermercado? Quizás puedes marcar tu distancia afuera, pero cuando entras, hay un montón en la fruta, hay un montón en los lácteos, hay un montón en la carne. Y los mismos cristianos somos los que más hablamos. Hablas de diezmo. ¿Y quién crees que habla? El que no diezma. Porque no quiere diezmar. Hablas de responsabilidades. ¿Y quién crees que se pone los moños? El que no cumple, el que no es responsable, el que siempre está poniendo una excusa. Yo no sé cuántos de ustedes creen en Dios o creen que Dios es capaz de eliminar cualquier virus que llegue a tu vida. Y se lo digo, y se lo dice alguien que ya ha pasado por eso. Y yo creo en Dios, que Él me sanó, que el virus no puede actuar para aquellas que están marcados por la sangre de Cristo. El día de la Pascua, cuando iban a eliminar a los primogénitos, Dios dijo, pongo una marca en tu puerta, y cuando la muerte, el espíritu de muerte llegue a tu casa, va a ver la marca y vas a ver que es pueblo de Dios, que ese pueblo está marcado por la sangre de Cristo y no puede entrar. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado de esa forma y han creído que si tú estás con Dios, nada
nada te puede hacer frente. Ni un virus, ni una enfermedad, ni un problema, ni nadie puede tocar tu vida porque estás marcado con la sangre de Cristo. No hay nadie que pueda entrar porque tú eres propiedad exclusiva de Él. Y si aún el virus llega a tu vida, Él es tu sanador. Y no hay muerte, no hay enfermedad más grande que Él. Al menos yo no conozco a alguien más poderoso que Dios. ¿Tú sí lo conoces? ¿O estás pensando que el COVID es más poderoso que Dios? ¿O estás pensando que tu enfermedad es más poderosa que Dios? ¿O estás pensando que tu trabajo es más poderoso que Dios? Porque muchas veces no queremos darle el tiempo a Dios, pero sí le damos el tiempo a nuestro trabajo. Y cuando vienen las adversidades, ahí sí vamos a Dios. ¿Por qué no empezar desde hoy y decir: Señor, el día de hoy yo voy a buscarte? La otra vez escuchaba una predicación: el día de hoy las ovejas, los hermanos de su iglesia andan buscando y andan comiendo otros pastos y no el de su pastor. Si Dios te ha designado un pastor, Dios te va a dar una palabra a través de tu pastor. Y muchas veces andamos buscando pastos más verdes, andamos comiendo otras comidas ajenas. Y no digo que está mal, lo puedes escuchar, pero muchas veces ni te conectas con tu iglesia, ni escuchas a tu pastor. En los horarios de servicio no estás hasta que se te pegue la gana, estás hasta que te levantas y empiezas a ver la predicación, no te alistas, no te preparas, no tienes tu Biblia, andas en calzones escuchando la predicación y no pones la importancia de vida a la presencia de Dios. Si tú ya eres cristiano, debes de entender eso. Si tú ya eres cristiano, debes de saber eso. Si estás en una iglesia sirviendo, tienes que escuchar a tu pastor, la voz de la que Dios le va a dar una palabra para bendecir tu vida. Y no andar escuchando poquito por allá, poquito por acá y andar haciendo un buffet de todo. Moisés estaba ubicando su realidad y le decía: Señor, yo soy tardo para hablar. Si tú le preguntas allá, yo lo único que ahorita he aprendido a hacer es solamente andar dirigiendo las ovejas, golpeando las ovejas. Su realidad estaba limitando el llamado de Dios. Su realidad estaba poniendo como excusa el llamado de Dios. Pero no importa cuál sea tu realidad, no importa cuál sea tu ambiente en el que hayas vivido, o las experiencias que hayas pasado, o los abusos que hayas sufrido, o las heridas que hayas tenido, los traumas que hayas pasado, no hay excusa para decir: yo no puedo servir a Dios porque me pasó esto, porque hizo lo otro. Porque hay personas que han vivido en el peor ambiente. Hay personas que no tienen manos, hay personas que no tienen pies y aún así andan trabajando para la obra de Dios. Hay personas que no tienen estudio, pero tienen una unción tan poderosa que el mismo demonio sale huyendo. He conocido personas que puedan no conocer de la Biblia, pero tienen una vida consagrada a Dios. Y hay personas que saben mucho y que andan haciendo cualquier cosa, porque la obediencia y la unción no depende de lo tanto que tú sepas, sino del temor que tú tienes a Dios. Tú sabes hacer lo que es bueno y lo que es malo, y no necesitas tener cátedras de algún coach. La Biblia está revelada y es tan clara que cualquiera lo puede entender, que cualquiera lo puede leer, que cualquiera lo puede asimilar, que cualquiera lo puede entender. Solo que muchas veces no queremos obedecer a la voz de Dios. Moisés ubicó su realidad y dijo: Señor, tú conoces mi estado, tú conoces,
pero a pesar de eso estuvo dispuesto a ir. Número 2, la idealidad. Moisés, Dios le dijo, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y dijo, por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, número 2, la idealidad. ¿Qué es lo que tú has hecho? Dios te va a usar con lo que tú eres, con lo que tú sabes. Tu vida, la que ha sido hasta ahora, no ha sido una casualidad. Aún en tus equivocaciones, Dios de alguna forma te ha usado, te ha preparado para lo que viene, para lo que Dios realmente quiere usarte. Moisés había trabajado con una vara 40 años. Y Dios le dijo, yo no quiero usarte por tu elocuencia, yo no quiero usarte por tu capacidad, yo no quiero usarte por lo que tú tengas de bonito, por grande, por rubio, por güero, por chaparro, por gordo. No, voy a usarte porque a mí se me ha placido. Y yo no sé cuántos de ustedes han pensado que Dios los ha llamado por sus capacidades o por sus habilidades. Si Dios te ha llamado es porque a Él le ha placido usarte. Él en su infinita misericordia decidió verte. Y en vez de sentirte la última soda del desierto, debes de sentirte el más privilegiado de los seres humanos, de que Dios te ha llamado, te ha escogido, te ha amado y te ha puesto en un lugar, pastor, líder. No es para que te sientas lo máximo, es para que te sientas el más privilegiado. Dios no te usó por lo mucho que sabes, por lo mucho que tienes, por lo mucho que puedas, sino porque Él lo quiso así. Porque Él sabe que hay algo en ti que Él puede usar. Porque de lo más vil y de lo más menospreciado, Dios quiere engrandecer su nombre. Si usó una burra, si usó la quijada de una burra para conquistar pueblos, para conquistar reinos, ¿qué somos nosotros? Que somos como barro, dice su palabra, en manos del alfarero. Romanos dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de ti y te quiere salvar a tu familia, quiere salvar tu vida, quiere tener un encuentro contigo como Moisés lo tuvo en la zarza. Y en medio de sus incapacidades, él tenía una idealidad, algo que Moisés había sido preparado, y tenía una vara. Y Dios le dijo, con la vara te van a creer, porque con la vara vas a tener el poder de que se convierta en serpiente, porque con la vara vas a tener el poder de cambiar las aguas del río en sangre, porque con la vara vas a traer tantas cosas. Pero no va a ser la vara, va a ser el poder de Dios en la vara. No es lo torpe que seas al hablar, es las palabras que Dios va a poner en tu boca cuando hables. No es lo mucho que sepas, sino el Espíritu Santo hablando en tu vida para bendecir a mucha gente. No es tus emociones, es el Espíritu Santo en tu vida. Y número 3, confía en la genialidad de Dios. Número 1, desenfócate de tu realidad. Déjate de estar enfocándote en lo malo, en el pasado, en las heridas, en todo eso.
Número 2, perfecciona tu idealidad. ¿Qué es lo que te has propuesto a partir del día de hoy? Cuando regreses a casa, cuando regreses a la iglesia, ¿quieres seguir siendo el mismo? ¿El mismo irresponsable? ¿El mismo indisciplinado? Al menos yo no, porque he aprendido que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Que Él me ha escogido, no por lo capaz, no por lo guapo, no por lo musculoso, sino porque Dios ha tenido misericordia de mi vida y ha decidido llamarme a pesar de mis incapacidades, a pesar de mis deficiencias, a pesar de todo. Dios ha tenido misericordia. Pero yo he decidido también, he propuesto hacer cambios, he propuesto alcanzar metas, he propuesto esforzarme aún más. ¿Qué es lo que te has propuesto y qué es lo que te ha dejado todo esto que está aconteciendo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Ha disminuido o ha aumentado? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Has aprendido versos? Espero que sí, porque ahora con quedarte en casa, o sea, qué feo que no hayas aprendido por lo menos unos 2 versos de la Biblia. Porque antes, no es que mucho trabajo, es que no tengo tiempo, es que la otra. Y ahora que ya tuviste tiempo, ¿qué hiciste? ¿Verdad que no depende de las circunstancias? Depende de ti. No depende de lo que está pasando a nuestro alrededor. Depende de mí. Depende de ti. Moisés, después de todo lo que se había propuesto, de lo que se había preparado, de lo que tenía en sus manos, de sus errores, decidió confiar en la genialidad de Dios. Y escucha lo que pasó. Cuando él confió en la genialidad de Dios, su vida fue transformada. Después de ser un asesino, dice la Biblia que se convirtió en el hombre más manso de todos los hombres. Que aún cuando la gente veía su rostro era como el de un ángel, porque él estaba metido con Dios, porque él estaba en comunión con Dios. Y yo me encanta esa palabra porque puedo ver que cuando uno se mete más con Dios, hasta tu rostro cambia, hasta tu vida, las personas la ven diferente. Que su rostro era como el rostro de ¿qué? De un ángel. Y lo que yo he aprendido es que entre más te metes con Dios, más te pareces a Él. Pero también entre más te metes con el enemigo, más te metes a Él. ¿A quién te estás pareciendo? Que de repente te ven y dicen, wow, tu rostro te ves como un ángel. Wow, a mí me pareciera que fuera un halago que me dijeran eso. Y que no te dijeran, no, ni te juntes con ese, mire, cara de demonio tiene. ¡Wow! A mí no quisiera que me dijeran eso. ¿A quién te estás pareciendo? Confía en la genialidad de Dios. Moisés transformó su vida. Cambió sus incapacidades, su pasado, sus equivocaciones, y se fue reflejada en su rostro por tener el encuentro con Dios en su vida. Número 1. Y número 2, dice la Biblia que nunca más se levantó un profeta como Moisés. Nadie, no hubo nadie, y no ha habido nadie como Moisés, quien hablaba cara a cara con Dios. Número 3, todos predicaron de él. Y se habla en la Biblia, y se habló, y decían la ley de Moisés. No decían la ley de Dios, decían como dijo Moisés, como Moisés escribió en la ley,
Y todos los profetas, los grandes, pequeños y aún Jesús, habló de lo que Moisés había escrito. Porque él decidió confiar en las promesas de Dios, decidió confiar en el poder de Dios, decidió confiar en la soberanía de Dios. Él dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Si tú no estás conmigo, ¿para qué quiero un pueblo así si tú no estás conmigo? El día de hoy quiero invitarte a que pensemos como Él y digamos: Señor, yo sé que un minuto en tu presencia pueden cambiar 100 años de equivocaciones. Un minuto en tu presencia puede cambiar mi semana. Un minuto en tu presencia puede cambiar lo que en 20 años no he podido cambiar. Un minuto en tu presencia se van a derrumbar muros, se van a caer murallas, se van a romper cadenas. Todo aquello que no he podido, en un minuto de su presencia va a poder ser hecho. Yo no sé cuántos pueden creer eso, pero por un momento en su presencia, Dios puede cambiar todo. Moisés tuvo un momento en la presencia de Dios y decidió responder a lo que Dios le estaba mandando. El día de hoy, ¿qué vas a responder? Un día Dios va a venir y vamos a rendir cuentas. Tú y yo vamos a rendir cuentas delante de Dios. ¿Qué le vamos a decir? Señor, es que el COVID no podía salir, solamente salía sobre ruedas, solamente podía salir a la despensa. Señor, es que el COVID me tenía así, me tenía temeroso, me tenía asustado. Dios le dijo a Moisés: ¿quién le ha dado la boca al que habla? ¿Quién le ha dado los oídos al que oye? Es que mi enfermedad, es que ya no me sirve el riñón. ¿Quién te puso el riñón? ¿Quién te lo puso? Es que mis pulmones ya no funcionan. ¿Quién te puso los pulmones? Es que mi enfermedad. ¿Quién te ha dado la salud? ¿Quién te creó? ¿Quién te formó? ¿Y quién te hizo? ¿Quién te santificó? ¿Quién te conoció desde el vientre de su madre y aún te dio por profeta a las naciones? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. No hay excusa para servirle a Dios. No hay excusas para responder al llamado que Dios te ha hecho. Necesitamos un momento en la presencia de Dios para que transforme nuestra vida, para que cambie tu perspectiva, para lo que hoy estás haciendo lo puedas ver de una forma diferente y Dios pueda usar eso que tú tienes en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes contigo que Dios pueda usar, que Dios pueda bendecir? ¿Estás dispuesto a darlo? ¿Estás dispuesto a obedecer? El día de hoy te invito a que cambiemos y dejemos de pensar en nuestro entorno, que Él cambie nuestra vida. A pesar de nuestra incapacidad, nuestro pasado, nuestras equivocaciones, respondamos al llamado que Dios nos ha hecho. Para que un día el Señor nos diga: buen siervo fiel y verdadero, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. De lo contrario sería: siervo malo y negligente, me conocías, sabías quién era, y aún así decidiste guardar lo que te había dado. Imagínate a Moisés, que hubiera dicho: no, Señor, yo me quedo con mi vara aquí cuidando los borregos, cuidando con los cabras. Y se hubiera quedado Moisés toda su vida en el desierto cuidando cabras. No habían escrito de él, ninguno. No hubieran dicho que Moisés hubiera sido el hombre más manso de toda la tierra, el máximo líder de Israel. Jamás hubiera podido borrar su pasado y todo el tiempo hubiera vivido con sus equivocaciones, con sus traumas, con sus heridas. ¿Tú quieres seguir viviendo esa vida?
La Biblia dice: si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas, todas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y una pequeña luz en nuestra vida, una pequeña luz de Dios, puede echar fuera 1000 demonios. ¿Tú quieres eso? Te invito a que entremos a la presencia de Dios y le digamos: Señor, gracias, porque a pesar, Señor, de mi realidad, estoy dispuesto, Señor, a poner mi idealidad, lo que tú me has dado, la pongo en tus manos y confío, Señor, como aquel niño confió sus panes, sus 5 panes, sus 2 pececillos en las manos de Jesús, para multiplicarlos y alimentar a 5,000 personas. Señor, creemos que nuestra vida, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras habilidades se multiplicarán si lo ponemos en tus manos. Queremos obedecer a tu voz, Señor, y confiar en tu genialidad, confiar en tu benevolencia. Tu palabra dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y hoy confiamos en ti, Señor, y nos ponemos en tus manos. Y la iglesia Agua Viva, Señor, está a punto de abrir sus puertas nuevamente. Y que todo, Señor, todo hombre, toda mujer, toda persona, Señor, que ha venido a esta iglesia, Señor, creemos que un despertar nuevo viene a su vida. Creemos que vendrán con esa hambre, con esa sed de tu presencia, como personas transformadas, sanas, completamente, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra en esta hora. Te honramos y te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y te invitamos a que compartas la publicación y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga mucho.